Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Luciana López. Estamos estudiando una materia que se llama Sectas. Estamos en el Seminario Evangélico Pentecostal Asambleas de Dios, CEPAD. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para nosotros los cristianos evangélicos, y es el sincretismo. Comenzamos con definir el sincretismo. Se refiere a la combinación de distintas teorías, actitudes o opiniones. Asimismo, vamos a definir sincretismo religioso. Se refiere a la combinación de dos o más sistemas de creencias religiosas en un nuevo sistema o la incorporación de otras. También le llamamos hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Hacemos referencia a la amalgama como una mezcla homogénea, donde todos sus componentes se mezclan entre sí, donde no podemos a simple vista observarlo, sino que están fusionados de tal manera que se ve como uno solo. Estas tradiciones, estas culturas, vienen de nosotros mismos, de nuestros antepasados, de donde nosotros venimos como familia, como cultura. ¿O a ustedes no les ha pasado en algún momento donde su abuela, su tía les dicen, si tienes un bebé y nació y tiene hipo, ponle un hilito en la frente? Si vas a orar por el enfermo y si no le echas aceite, pues es posible que no se sane. O si en alguna oportunidad estás dando pecho y ya terminó el tiempo de amamantar, entonces échale al sol esa leche para que los senos queden sin producir esa leche materna. Y bueno, ese tipo de cositas que nosotros podemos ver que vienen de tradiciones. Y pensando en esto, me viene a la mente una anécdota donde un nietecito le pregunta a su abuela por qué ella siempre al pescado le quita la cola y lo pone en el sartén. Y ella le dice, bueno, yo no sé, porque yo lo hago como lo hacía mi mamá. Y entonces se va aquí la abuelita y le pregunta, abuelita, a la bisabuela, porque mi abuela me dice que ustedes le quitan la colita al pescado. Y entonces ella le dice, lo que pasa es que mi mamá, es decir, la tatarabuela, tenía un sartén pequeño. Entonces, claro, como el pescado era muy grande, no le cabía, entonces le cortaba la cola al pescado. Y entonces eso se fue tomando como patrón, como tradición, y entonces todos los hijos lo hacían así. Así pasa con el sincretismo. Son cosas que traemos desde nuestras culturas y tradiciones y lo vamos metiendo dentro de la iglesia. Y pasa el tiempo y se hace eso como normal, entre comillas, como normal. Hablar del sincretismo en la actualidad permite remitir a las tendencias esotéricas como el ocultismo y a la nueva era, que afirman con mayor fuerza en las prácticas de las personas en todo el mundo y que además toma auge acá en la cultura occidental. Acá acaba la palabra ecumenismo, que es la unión de muchas religiones. Ahora bien, debemos hacer un estudio de caso. Y la pregunta es, ¿qué sincretismo has notado hoy en día en las iglesias? A través de una observación directa. Y pues hoy yo quiero hablarles del sincretismo, la regresión al misterioso pasado personal. Escuchen bien, la regresión al misterioso pasado personal. ¿Y cómo es eso? Hoy en día he visto gran cantidad de cristianos evangélicos que desean hacer un estudio genealógico de sus vidas, de sus antepasados, de su generación, para ver si hay alguna maldición generacional y romperlas. Esto lo sigo viendo hoy en día en muchas iglesias, pero yo personalmente tuve la oportunidad, junto a mis líderes, de tratar un caso con un joven. Llegó con su mamá, su hermana y el joven a la iglesia. Venía muy perturbado, muy ido. Y resulta que comenzamos a hablar con él, con su mamá, con su hermana, a buscar el por qué el muchacho estaba así. Fueron para que oráramos por él.
no sabían qué le pasaba y comenzamos a indagar qué le había pasado, si había tenido un problema con la familia, con la novia o algo que lo había dejado en shock. Y entonces ella nos comenta de que fue a una iglesia y se convirtieron y les mandaron a hacer liberación y que todos tenían que hacer una regresión. Y él, en ese momento de hacer la regresión, de estar escribiendo y comentando todo lo de su vida y diciendo lo que no había logrado, lo que sí había logrado, sus tristezas, por donde había pasado en ese momento, quedó en un trance. Este joven quedó muy perturbado. Quiero decirle que esto le abre puertas al enemigo, porque todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo tiene que estar sujeto al Espíritu Santo. Y con esto deja un vacío mental y eso da pie que el enemigo tome ventaja de ello. Así que nosotros pudimos observar eso en ese momento, pero hoy en día también siguen las prácticas de liberación, siguen las prácticas de regresión para que tú rompas con maldiciones del pasado, de tu papá, y esto permite que el enemigo tome ventaja. Y estas mentes que son débiles, pues son llevadas, arrastradas por estas situaciones. Esta práctica es un sincretismo porque lo hace una iglesia, lo hace la otra y a la otra lo hace y lo forman como una cultura, como algo normal que tú tienes que hacerlo. Pero sabiendo nosotros que para nacer de nuevo solamente nosotros tenemos que confesar al Señor y seguirlo. Sígueme, le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos. Esta práctica no tiene ningún asidero bíblico. Sin embargo, mucha gente aún lo sigue practicando, no sabiendo las consecuencias que puede traer en la persona y en la salud mental de las personas. La Biblia nos dice en Juan 1:3 y Juan 3:5 al 8, parafraseando, el que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no solo tiene vida nueva y eterna, sino que es nacido de nuevo. Y este nacimiento implica una ruptura con el pasado desconocido. No tenemos nada que buscar en el pasado, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos, y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Somos unos hijos de Dios, fuimos limpiados por la sangre de Cristo, y lo que no pudimos lograr en el pasado, lo que no hicimos en el pasado, quedó en el pasado. Y como dice el apóstol Pablo en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Bendiciones, mucho cuidado con las prácticas sincretismos religiosas. Stop con eso, cuidado, porque al Señor no le agrada. El Señor quiere que nosotros estemos firmes, esperando su venida, estando firme en el Señor y extendiéndome a lo que nos va a suceder de la mano de Dios. Bendiciones.